se pueden defender el cerebro si algo llegara a atacar. Realmente no podría, ¿no? Porque no dejan entrar los leucocitos, pero agradecido de que tenemos a estas células que son la microglía, que cumplen la función de un macrófago. Ya todo lo que hace un macrófago, él lo hace. Es decir, no requieren células sanguíneas tanto, ¿no? Porque tiene la microglía dentro. Entonces ella les defiende si pasa algo. ¿Se entiende, no? Hay algo interesante de la microglía. La microglía, que está bien distribuida en el sistema nervioso central, tiene capacidades limitadas de fagocitosis. Es decir, no puede defender toda su vida. Va a llegar un punto en que no puede fagocitar más y ya terminó su función. Es por eso que en el sistema nervioso central es común la acumulación de sustancias de degeneración. Y esas sustancias de degeneración a la larga forman enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, ¿ya? Entonces fíjense que la capacidad del tejido nervioso para defenderse es limitada. O sea, puede defenderse, puede fagocitar, puede eliminar hasta cierto punto, pero más de ahí ya no puede. Entonces el tejido nervioso se va degenerando paulatinamente por escasez de esa respuesta inmunitaria o esa defensa inmunitaria que no la tiene tan desarrollada. La microglía, que es una célula que fagocita, tiene fagocitosis limitada, por así decirlo, ¿ya? Y por último tenemos a nuestros ependimocitos, ¿ya? Los ependimocitos son células que tapizan los ventrículos cerebrales, ¿ya? A ver, ¿cómo se los dibujo ahí? Imaginamos que estos son los dos hemisferios cortados sanitalmente. ¿Ya? Imaginamos un poco. No voy a imaginar. Ya. Dentro de nuestra masa cerebral nosotros tenemos espacios, ¿ya? Cavidades. A esas cavidades se las conoce como ventrículos. ¿Ya? Ventrículos. Tenemos 4 ventrículos. Tenemos los 2 ventrículos laterales, tenemos un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Y fíjense que toditos están comunicados entre ellos, ¿ya? Los ependimocitos, fíjense que su función principal es tapizar los ventrículos cerebrales. ¿Qué quiere decir? Que van a estar acá tapizando todo lo que está interiormente en el ventrículo. ¿Se entiende, no? Se entiende, perdón. Entonces la función del ependimocito es tapizar los ventrículos cerebrales. Ahora, estos ependimocitos, cuando se agrupan a nivel de los ventrículos laterales, acá se agrupan un grupo de ependimocitos a todos, forman los que se conocen como los famosos plexos coroideos. ¿Han escuchado de ellos? Cuando se agrupan varios. ¿Coloideos? Plexos coroideos. Esos plexos coroideos, que no son nada más que agrupaciones de los ependimocitos a nivel de los ventrículos laterales, su principal función es la formación del líquido cefalorraquídeo. Si una vez le preguntan de dónde se forma el líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo se forma de los plexos coroideos de los ventrículos laterales cerebrales. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Entonces los plexos coroideos, su principal función es la formación del líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo va a circular por todo el sistema de ventrículos. Y va a llegar a nivel de la médula espinal, se va a resolver, pero eso es otro cuento. Entonces fíjense que el ependimocito forma o tapiza el ventrículo encefálico, se forman los plexos coroideos, y otra función es que también estos ependimocitos se pueden convertir en tanicitos. Y estos tanicitos contribuyen a los cambios del equilibrio energético y de la circulación de metabolitos. Un poco confuso. Los tanicitos, que son nada más que ependimocitos diferenciados, para resumírselo, su función es la siguiente. Si ve que el tejido nervioso requiere más glucosa, hace que de la sangre le llegue más glucosa. Si ve que necesita más oxígeno, hace que le llegue más oxígeno. Es decir, el tanicito controla el equilibrio energético y metabólico, ¿verdad? Si le falta, hace que haya más, provee, resuelve. Se olvidó lo que era así. Ya, hay un dato que me olvidé de decir. Ya. Fíjense acá. Este esquema que al principio es muy confuso.
Yo lo entendí en segundo año. Fíjense que es una división del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Aquí tenemos la división simpática y la división parasimpática. Esto es un poco más de anatomía, pero si alguna vez me preguntan qué estructuras conforman la división simpática, después me preguntar esa pregunta, o después de llegar a esa pregunta. ¿Qué estructuras conforman la división simpática? ¿Alguien sabe? La división simpática, es decir, todas las funciones de alerta o huida, están mediadas por este famosísimo tronco que se conoce como el tronco simpático o tronco paravertebral, que se encuentra a los lados de la columna vertebral. No soy auxilianato, pero ¿No se forma de T1 a L2? tengo aquí mi columna vertebral, ¿ya? Y a los lados de esa columna vertebral tengo un núcleo, una proyección nerviosa, otro núcleo y así, una cadena larga. Esta es la cadena ganglionar simpática. Todos los estímulos simpáticos tenemos dos, uno al lado izquierdo, otro al lado derecho. Todos los estímulos simpáticos nacen de esa cadena, del tronco simpático, ¿ya? ¿Y de dónde nace el tronco simpático? Fíjense que nace de los nervios T1 hasta L3. Una pregunta que suele surgir, ¿ya? Entonces, este es el que produce la función simpática, pero nace desde T1 hasta L3, ese es su rango. Ya todos los nervios de T1 a L3 se van confluyendo en la cadena ganglionar simpática, ¿ya? Ahora, la porción parasimpática, es decir, esa porción del sistema nervioso que se encarga de las funciones parasimpáticas, fíjense que principalmente nacen de los pares craneales, especialmente del vago, ¿ya? El neumogástrico, y fíjense que también nace de la porción S2, S3 y S4 de los nervios sacros, ¿ya? Entonces, esos segmentos conforman la división parasimpática. Fíjense que es más poquito que la división simpática, pero en conjunto el tronco simpático se encarga de las funciones simpáticas y el parasimpático de las funciones parasimpáticas. Fíjense que este gráfico se conecta con todo básicamente, ¿no? Y es interesante porque el simpático hace una cosa y el parasimpático hace lo opuesto. Por eso les decía, el simpático es de alerta, de huida, y el parasimpático es de relajación, de descanso, que es totalmente lo opuesto. Un ejemplo les puedo dar. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca cuando uno está asustado y el parasimpático hace que lata más lento cuando dormimos, por ejemplo. Otro ejemplo, el simpático aumenta la frecuencia respiratoria cuando uno está asustado, estás respirando rápido, y el parasimpático cuando está durmiendo, si alguna vez ven a su mamá o papá durmiendo, ¿cómo es su respiración del dormido? Lenta. A veces hasta ni siquiera respira y nos asustamos, ¿no? Entonces funciona el parasimpático. Esto vamos a hablar cuando hablemos del digestivo. Por aquí está, la división entérica está dentro del tubo digestivo, pero vamos a hablar de esto. Ahora, lo que les decía al principio, el sistema nervioso central se divide en un encéfalo y una médula espinal. El encéfalo está compuesto por el cerebelo y el bulbo raquídeo. Ahora aquí lo que me interesa, histológicamente, ¿cómo está conformado el cerebro? El cerebro tiene 7 capas histológicas, tiene que estar en memoria en su cabeza, ¿ya? Tenemos la capa más externa, que es la capa molecular, la segunda, que es la granular externa, la tercera, que es la capa de piramidal externa, la cuarta, que es la granular interna, la quinta, que es la piramidal interna, y la última, que es la capa multiforme. Eso tiene que estar así en su cabeza. ¿Lo pueden copiar acá? La primera es la capa molecular, la segunda es la capa granular externa, la tercera es la capa piramidal externa, la cuarta es la capa granular interna, la quinta es la capa